Muy buenos días para todos. Vamos con nuestro tercer video asincrónico y el tema pues que nos corresponde para tratar va a ser la época del imperialismo. Es importante que antes de empezar pues que miremos esta imagen. Ahí podemos ver a varias personas dividiéndose el mundo o dividiéndose esta torta que en realidad representa el mundo. Y ustedes ven ahí unas miradas como de pensativas, otras de enfrentamiento, otras miradas aterradas. Y más o menos esta imagen es la mejor para describir lo que pasó en esa época del imperialismo, porque pues se dividió el mundo y muchos ni siquiera lo pensaban o no le tomaron consentimiento y vamos a ver esas causas y esas consecuencias de esta época del imperialismo. Estas actividades van a completar la segunda parte de, el primer periodo. Estas actividades serán entregadas al finalizar el primer periodo, que aproximadamente sería el 9 de abril, aproximadamente, que eso es después de Semana Santa. Entonces vamos con los antecedentes de este imperialismo. Entonces ya hemos visto lo que fue la revolución industrial, ese va a ser el antecedente, sobre todo la segunda fase de la revolución industrial, donde aparecen potencias como Estados Unidos, Alemania, Japón. Inglaterra empieza a bajar ese poderío que tenía en la industria. Aparecen nuevas fuentes de energía. Recuerde que la primera fuente de energía que se utilizó fue el carbón. Aquí ya aparece la electricidad y el petróleo. La segunda fase de la revolución industrial fue la fase de los medios de transporte. Entonces aparece el automóvil, el avión, el barco a vapor, los ferrocarriles para llevar más rápido estos elementos de la industria. Y aparecen nuevas formas de industria como son la metalurgia, todo lo que tiene que ver con el acero, la industria del automóvil, la industria química. ¿Para qué? Como abonos para que las plantas crezcan más rápido, los pesticidas para evitar esos bichitos que se comen las matas y no perder las cosechas, y productos farmacéuticos para que la gente pues tenga una mejor salud. Hay una nueva organización industrial, una nueva organización de las fábricas, ya lo dijimos, que es una fabricación de especializarse en cosas. Entonces uno aprieta los tornillos y esa persona solo aprieta tornillos, la otra le echa aceite a la máquina, la otra cierra la tapa, solo así, una fabricación en cadena. Hay una concentración empresarial para evitar la competencia. Europa controla todo el comercio internacional y se empiezan a abrir nuevas vías marítimas, y entonces se abre el canal de Suez y el canal de Panamá, que va a ser importante más o menos en el año de 1900. Aquí vamos a tener la guerra de los 1000 días y como consecuencia vamos a perder Panamá, que era uno de nuestros departamentos y principal vía para llevar mercancía. Aparecen nuevas formas de venta, ya el trueque ya pierde su importancia porque ya es a plazos, o sea, a créditos, y si usted, digamos, paga a plazos, pues le toca pagar más. Pagos por correo, y aparecen los grandes almacenes para comprar esos productos. La persona empiezan a migrar, las personas empiezan a migrar, ¿listos? Las personas salen de Europa y se van a otros continentes para abrir ¿qué? Para abrir mercados, la libertad de mercados. Listo, esto ya lo vimos, más o menos los tipos de carros ahí que utilizaban en la revolución industrial. Aparece el avión de los hermanos Wright, que se va
como a desarrollar o a alcanzar su máximo punto en la Primera Guerra Mundial, que fue de 1914 a 1918. Aparecen empresas de carros como la Ford en Estados Unidos. En Francia aparece la empresa Renault. Aparecen otros inventos para comunicarse rápidamente y ese afán es para llevar mercancía rápido, para ya no tener un barco que llegue con una carta y entonces que necesito 50 sacos, no, ya llamar o por el telégrafo. Entonces aparecen el telégrafo, el teléfono, hubo innovaciones en prensa y en artes gráficas. Ya aparece la prensa, pero para las grandes masas. Y aquí todas esas cositas ahí que vimos van a ser causas de ese imperialismo. Entonces, definimos imperialismo como el dominio de un país, ¿sí? Un país grande sobre otros. Entonces, tenemos que el que va a dominar se va a llamar la metrópoli. El país que domina se llama metrópoli. El país dominado se va a llamar colonia. Colonia. ¿Listo? Entonces dice ahí que más o menos a partir de 1870 las potencias industriales, o sea, las metrópolis, van a empezar a ocupar Asia y África y también algunos países, como vamos a ver, de América Central y América del Sur. ¿Cuál era el objetivo del imperialismo? Intervenir los capitales, o sea, esos dineros excedentes, conseguir materias primas baratas. La materia prima es con lo que producen los elementos y generar nuevos mercados para vender los productos. Ya el mercado no quedaba simplemente en Europa o en Estados Unidos o en Japón, sino ya ellos buscaban otro tipo de mercados en Asia, en África y aquí en Sudamérica y Centroamérica. Aparte de eso, la materia prima de Europa empezó a escasear, ¿sí? Con lo que hacían los productos. Entonces dijeron, no, necesitamos materia prima, necesitamos de dónde hacer productos, pero no la tenemos. Entonces vamos a invadir otros lugares que sí tienen materia prima, los vamos a invadir, les vamos a robar esa materia prima y aparte de eso les vamos a vender los productos que hagamos con sus propias materias primas. Era un negociazo, eso del imperialismo. Entonces eso va a generar conflictos entre las potencias, claro, porque entonces yo me voy a quedar con esta parte y el otro decía, no, pero ¿por qué usted se va a quedar con esa parte de África? Yo también tengo ahí mis derechos en esa parte y entonces se empezaron a presentar enfrentamientos entre esas potencias. ¿Por qué? Por el dominio de esos territorios, por el dominio de esas materias primas. Y eso va a generar la Primera Guerra Mundial, los enfrentamientos de la Primera Guerra Mundial. ¿Por ese qué? Por ese afán por quedarse con algunos territorios de Asia, África y América Central y América del Sur. Vamos a ver las diferentes causas del imperialismo y entonces vamos a empezar con las causas económicas. Entonces, como ya decíamos, la primera causa va a ser la búsqueda de nuevos mercados donde vender los excedentes industriales, ¿sí? Donde vender lo que producían, ¿sí? Ya en Europa ya estaba montado ese mercado, pero necesitaban vender más, vender más. Entonces, vámonos para esos lugares donde no tenemos fábricas, montémoslas y creemos la necesidad en las personas para que ellos consuman. Otra causa, comprar materias primas más baratas. Claro, aquí venían, las explotaban, se las llevaban y no tenían que pagar absolutamente nada. Aquí eran materias primas baratas. Antes los americanos, los suramericanos, los de América Central, los africanos y los asiáticos, antes eran agradecidos, no todos, eran agradecidos porque iban los europeos a civilizarlos. Entonces, no tomen nuestros productos, tomen nuestras cosas. Muchas gracias y intervenir sus excedentes de capital. Entonces ese capital necesitaban invertirlo, o sea, esa plata necesitaban invertirla, no era dejarla ahí quieta, ¿sí? La plata quieta pues no produce nada. Ellos necesitaban mover ese capital, mover ese dinero. ¿Y qué mejor en materias primas y en nuevos mercados? ¿Para qué? Para que esa plata se vaya moviendo, se vaya moviendo. Esas serían las causas económicas. Causas demográficas. Recordemos que todo lo demográfico tiene que ver con población, movimientos de población, aumento, de pronto la población baja. Entonces tenemos acá el aumento demográfico, o sea, la población va a empezar a crecer en Europa, ¿sí? Y entonces esa población va a empezar a emigrar, ¿sí? Va a empezar a emigrar ¿a dónde?
América, África, Asia y Oceanía, va a empezar a poblar. ¿Por qué? Porque en Europa, claro, se dio toda esa revolución industrial, entonces esa revolución industrial también va a traer adelantos científicos que va a generar y va también va a generar que la gente no muera por enfermedades, va a generar riquezas, entonces la gente va a tener una mejor calidad de vida, ¿sí? Y eso va a hacer que la población empiece a crecer, pero va a llegar un punto donde la densidad de la población es muy grande y va a tener que emigrar a países donde haya menos población. ¿Listo? Entonces, esa fue una de las causas también del imperialismo. Las personas viendo que ya había mucha gente en Europa, empezó a irse a estos continentes, a empezar a poblar y a montar, obviamente, sus negocios. Tenemos razones políticas, entonces el dominio de los territorios en ultramar, estamos hablando de los océanos, aumentaba el prestigio del país. Usted tenía dominio sobre los océanos, sobre las rutas de los océanos, tenía mucho más prestigio, quedando en un segundo plano los problemas internos. Entonces, lo que se buscaba era que tener dominios en el mar y la política, ¿qué? La política se empezó a olvidar. Lo importante aquí era lo económico y la política empezó a perder importancia. Causas estratégicas. Las grandes potencias, estamos hablando de Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Alemania, intentaron controlar zonas de gran interés económico para asegurar el comercio, puertos, islas y estrechos. Entonces, lo que hablábamos, y el mejor ejemplo es el de Panamá. De Panamá es un canal, ahí hicieron un canal para poder llevar mercancía fácilmente, no darle la vuelta a todo el continente, sino pasar por ahí. Entonces, lo que hicieron los Estados Unidos fue endulzarle el oído a los panameños, que eran un departamento de Colombia, diciéndoles que con ellos les iba a ir mucho mejor. Colombia estaba allá pendiente en la guerra de los 1000 días, en otras cosas, sí, en cosas políticas, y los Estados Unidos aprovecharon, se llevaron Panamá y ellos montaron el canal de Panamá para llevar esas mercancías a un bajo costo. Causas ideológicas. Se decía, o aquí se habla, de una misión civilizadora de los europeos. ¿Por qué? Porque consideraban a los continentes de Asia y África como incivilizados. Y con eso, con esos pueblos colonizados de Asia y África también se empezó a dar el racismo. Entonces les decía, no, ustedes, su cultura no es la adecuada, su cultura no es la original. Nosotros los europeos, nosotros los Estados Unidos venimos a traerles cultura, ¿sí? Venimos a traerles civilización. Entonces aparecen caricaturas como la de Tarzán, en donde Tarzán es un niño inglés que va en un avión y el avión cae en África. El niño inglés es el único sobreviviente de ese vuelo y entonces este niño inglés crece, se cría con unos monos y el niño inglés es el que salva a todos los africanos de los problemas. Esa es la razón de Tarzán. Entonces, Tarzán, el Salvador de África, ¿sí? Era un niño que cayó en África y dominaba por el simple hecho de ser blanco, de ser inglés, a toda África. Entonces empezaron a creer ese cuento de que los europeos, de que los norteamericanos eran los salvadores del mundo. Y nosotros agachábamos la cabeza, asiáticos, africanos, suramericanos y de América Central, porque sí, ellos son superiores en realidad, eso era lo que se creía, pero pues sabemos que no es así. Otra causa religiosa es la labor misionera y evangelizadora, entonces se decía que la religión de los países africanos no era la adecuada, que los asiáticos también la religión no era la adecuada, entonces se llevó el cristianismo a la fuerza quitando toda esa cultura religiosa de los pueblos africanos y asiáticos y se les impuso esa cristiandad a la mala, a la fuerza, ¿listo? Con violencia. Entonces se van a empezar a organizar, se va a empezar a dar esa conquista de las metrópolis sobre las colonias. Recordemos que metrópolis es el país, el que supuestamente tiene todo el poder y la colonia es el país dominado. Entonces, y la metrópoli, el país dominador, colonia, país dominado. Entonces, en el siglo XIX se empiezan a hacer exploraciones geográficas para empezar a expandir esas colonias. La conquista fue rápida porque necesitaban esas materias primas
Y eso se lograba por medio de superioridad militar. Entonces empezaron a matar a esas tribus de África, de Asia. ¿Listo? Y ahí empieza la carrera imperialista. A partir de 1870, como ya habíamos dicho, empieza esa carrera imperialista. En 1885 se van a reunir los países, las metrópolis, los países dominadores en una conferencia que se va a llamar la Conferencia de Berlín. Recordemos que Berlín es la capital de Alemania y ahí en esta conferencia, resumidas cuentas, las grandes potencias se van a dividir el territorio, se van a dividir todo el territorio africano. Simplemente quedan sin ocupar Liberia y Abisinia, que son lugares donde no hay tantas materias primas para esa época. ¿Listo? Entonces, conferencia de Berlín, países industrializados, países potencias, países metrópolis, se dividen el territorio de África a la mala. ¿Listo? Sin preguntarles. Aquí hay un fragmento de la conferencia de Berlín donde ellos justifican esa invasión, digámoslo así, esa invasión. Aquí podemos ver África en 1885, antes de la conferencia de Berlín, y después cómo va a quedar África dividido. Tenemos ahí que lo que es morado acá son las colonias británicas, o sea, Inglaterra, aquí lo verde las colonias francesas, aquí lo naranja las colonias de Alemania, también tenemos a los españoles acá, a los belgas y a los italianos. Se divide en el continente africano a la mala. ¿Qué modelos utilizaban para la explotación colonial? O sea, ¿cómo explotaban esos países de África? ¿Sí? ¿Cómo se aprovechaban de ellos? Entonces tenemos ahí colonias de explotación que eran destinados a la explotación económica. ¿Listo? Plantaciones y minería. ¿Listo? Productos agrícolas y minería. La metrópoli, o sea, el país dominador, controlaba el territorio político y económicamente. Entonces, ejemplos tenemos la India y el Congo. O sea, tenían dominio en lo político y en lo económico. Colonias de poblamiento, dominios y territorios en el océano, territorios pocos poblados. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a llegar los europeos, empezaron a llegar, ahí era lo que hablábamos de las migraciones, salían de Europa, llegaban al continente asiático o africano y empezaban a poblar. Y entonces, claro, empezaban a poblar, a poblar, a poblar. Cuando ya se daban cuenta, la población, la gran mayoría tenía raíces, pues, ¿qué? Europeas. ¿Listo? Y ya el africano, como eran minoría, pues empezaba a perder poder. Entonces tenemos ahí como ejemplos Australia y Canadá. Tenemos los protectorados. Entonces dice ahí, se respetan las autoridades políticas indígenas, se respetaba lo indígena, pero la política exterior y el ejército eran controlados por el país dominador. Entonces, respetaban las políticas que tenían los nativos, ¿sí? Pero el ejército y la política era dominada por el país dominante. ¿Listo? Ejemplo, Egipto y Sudán, en África. Y tenemos las concesiones, que eran zonas cedidas a una metrópoli, ¿sí? Se las cedían a la metrópoli, al gran país, por un tiempo determinado. Entonces tenemos a Hong Kong. Entonces, tome usted, administre ese pedazo de territorio, administrelo, ¿listo? Y de ahí pues sacaban toda la materia prima. ¿Cuáles fueron esos grandes imperios coloniales? ¿Cuáles fueron esas grandes metrópolis de las que hablamos? Entonces tenemos al Imperio Británico en Inglaterra, que es el más grande, fue el que más invadió, está repartido por todos los continentes, ¿sí? Tanto Asia, África, América del Sur y islas centroamericanas. Domina las rutas marítimas mundiales. India fue su principal colonia, ¿sí? En Asia, donde van a sacar té, especias y algodón, y en África tienen dominio sobre Sudáfrica, Egipto, ¿listo? Además posee Canadá y algunas zonas del Pacífico. Eso es lo que tiene que ver con el Imperio Británico. El imperio francés en África se va a apoderar de Argelia, Túnez y Marruecos, y en Asia se van a dominar lo que es Camboya, Vietnam y Laos. Tenemos otros imperios aparte de estos dos. Los principales van a ser el imperio británico y el imperio francés, pero tenemos otros imperios ahí como es el alemán, el imperio alemán e Italia, que empezaron tarde esta expansión, pero alcanzaron a conseguir algunas colonias en África. ¿Listo? Por ejemplo, Alemania dominó Camerún, Italia también ocupó Libia. Vamos a tener otro imperio como va a ser el belga,
o Bélgica. Bélgica va a dominar el Congo. Rusia también va a tener ahí su participación en el imperialismo y va a llegar a una parte de China y aparte de la India, aunque Rusia va a tener ahí una ruptura porque en 1917, como vamos a ver más adelante, ellos se van a ir para la Revolución Rusa. ¿Mm? Estados Unidos va a ocupar, que es otro de los grandes imperios, va a ocupar Filipinas, Puerto Rico todavía lo tiene dominado, Japón va a dominar Corea y España va a anexar algunos lugares del Sahara y del Golfo de Guinea. ¿Listo? Entonces, a resumidas cuentas, tenemos el Imperio Británico, el Imperio Francés, el Imperio Alemán, el Imperio Italiano, vamos a tener el Imperio Belga, vamos a tener ahí a Rusia, vamos a tener a Estados Unidos, a Japón y a España. Ojo con eso porque va a ser importante para la Primera Guerra Mundial. Aquí podemos ver en este mapa cómo se dividieron el mundo. Aquí están los imperios, ahí podemos ver que Holanda también participó, los daneses también participaron. ¿Listo? Ahí podemos ver este mapa de cómo se dividieron el mundo. Consecuencias del imperialismo. Entonces, toda esa vaina que vimos, ¿en qué va a desencadenar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el desenlace de esta vaina? Entonces, la primera consecuencia va a ser territorial. Entonces, la construcción de infraestructura supuso una profunda modificación del paisaje. Entonces, claro, como eran territorios naturales, ya van a empezar a montar fábricas y todo, y eso va a afectar el paisaje. Ya no va a ser un paisaje rural, sino va a ser un paisaje urbano. Se van a empezar a crear las primeras ciudades en África y en Asia. Entonces, la creación de nuevos países rompió las fronteras étnicas tradicionales. En África, por ejemplo, se dividían era por tribus. Aquí, como ya se dividieron todo, entonces van a aparecer las fronteras y ya no va a ser la división por etnias, sino por países, según como la metrópoli o el imperio vea que quiera dividir, pues así lo va a hacer. Vamos a tener consecuencias demográficas. Entonces, descenso de la mortalidad por las mejoras sanitarias. Entonces, esa podría ser una consecuencia positiva, porque la población va a crecer gracias a qué? A que se van a presentar mejoras sanitarias. Entonces, ahí se va a presentar una ruptura del equilibrio. Entonces, va a haber más población, pero va a haber menos recursos. ¿Listo? ¿Sí? Va a haber muy pocos recursos para la población que hay. Entonces ahí están las dos caras de la moneda, las dos caras de la moneda. Aún va a aumentar las mejoras sanitarias, pero ¿qué va a pasar? Los recursos van a ser menos. Educativas. Se va a dar alfabetización a los nativos y ellos aprenden cosas nuevas, pero obviamente ellos también van a perder su identidad cultural, porque ya toda esa cultura de esas tribus africanas se va a empezar a perder, se va a empezar a quitar. Aprenden unas cosas, pero van a perder absolutamente la mayor parte de su cultura. Ese fenómeno se conoce con el nombre de aculturación. Consecuencias económicas. Se abandonaron los cultivos tradicionales, la forma tradicional de la agricultura. Listo, se van a introducir máquinas. Se pasa de una economía de mercado artesanal a una ya a gran escala, a una macro y ya van a empezar a competir por esos productos. Consecuencias sociales. Se van a destruir las tribus, lo que dijimos anteriormente, y va a empezar una segregación social entre colonos e indígenas. ¿Listo? Entonces ya se va a empezar a discriminar al africano, al asiático y otra consecuencia social, se va a perder identidad cultural, se van a empezar a perder la lengua, las costumbres y las creencias de esos pueblos de Asia, África, América del Sur y América Central. Consecuencias políticas. Las autoridades locales, o sea, las autoridades tribales, fueron sustituidas por esas grandes maquinarias gubernamentales de las colonias, de las metrópolis. ¿Listo? Ellos fueron a imponer sus medios políticos. Y aparecen los movimientos nacionales contra la ocupación colonial. Algunas personas se empiezan a rebelar y empiezan a decir, no, pero ¿por qué estas personas tienen que venir acá a controlarlos sin ninguna razón, sin ningún motivo? Nosotros tenemos una cultura, una civilización, nosotros tenemos nuestra economía, ¿por qué vienen aquí a robarnos todo? Entonces empezaron a presentar esos movimientos.
¿Listo? Van a haber diferentes cambios en el arte, en la pintura, en la escultura, en la música, pero la principal consecuencia de este imperialismo estudiante va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Listo? Va a ser la Primera Guerra Mundial. Con esto pues termina la explicación. Las actividades son las siguientes. En la primera actividad vamos a realizar un dibujo sobre el imperialismo. Ya ustedes verán si quieren realizar el de la división de la torta o según lo que ustedes se imaginen acá de esta explicación, ustedes miran sus videos ahí por internet, van a hacer un dibujo relacionado con el imperialismo. Después van a consultar todo ese vocabulario que no entendieron, lo van a investigar, van a sacar ese vocabulario desconocido para después hacer un mapa conceptual acerca del imperialismo, donde se va a tener en cuenta las causas y las consecuencias de ese imperialismo. Esa va a ser la primera actividad. ¿Listo? La segunda actividad, ustedes en el primer punto van a crear su propio concepto de imperialismo. O sea, para ustedes, ¿qué es imperialismo? Eso va a ser el primer punto. Entonces, para mí el imperialismo es tal y tal cosa, porque sí, porque ocurrió tal y tal cosa. Explican, ¿listo? No es solo colocar ahí, explican por qué ese concepto de imperialismo. Segundo punto, van ustedes a mirar, teniendo en cuenta esta presentación y lo de su guía, las causas y las consecuencias. Van a mirar las causas positivas y las negativas y van a mirar las consecuencias positivas y las negativas y las van a escribir. ¿Listo? Tercer punto, ustedes van a tener ahí un mapa geográfico con los países, con las metrópolis, los países colonizadores y van a mirar qué países dominaron los británicos, qué países dominaron los franceses y qué países dominaron los alemanes. Británicos, franceses y alemanes. Entonces ustedes colocan ahí, los británicos en Asia dominaron la India, dominaron este otro país. Los franceses dominaron tal y tal país en África, tal y tal país en Asia. Igual con los franceses y los alemanes. ¿Listo? Eso va a ser el tercer punto. Estas actividades se van a entregar aproximadamente el 9 de abril. Si hay otra fecha o algo, pues yo les estaré comentando. Otra cosa, estos videos son para verlos. Me he dado cuenta que no muchos los ven, entonces rueden la bola los que ya los vieron, que son importantes para resolver esas guías. No sería más estudiante, pilas con las fechas de entrega, muy juiciosos, vean los videos, busquen información aparte de esto y cualquier cosa. Recuerde que los trabajos se envían a cardenas.andres.ofb@gmail.com. Si tienen alguna duda, nos vemos en esos encuentros sincrónicos y también para resolver dudas en el correo. ¿Listo? Con mucho gusto yo les resuelvo todas sus inquietudes. Que estén muy bien, estudiantes. Mucho juicio. Se cuidan.